Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué placer saludarlos aquí en otro episodio más de Al Caer la Noche. Yo soy Carlos Padilla, en la producción Eloy García. Qué gusto tenerlos otro día, otra noche y otro episodio y otro tema que es bien importante, pues, que tocamos aquí dentro de este espacio. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a enlazar hasta el estado de Guanajuato, hasta el bello estado de Guanajuato, donde pues lógicamente hablar de Guanajuato no solamente es hablar de la riqueza cultural y de su gente, sino también de la riqueza que hay respecto a leyendas, respecto a pues experiencias paranormales y muchas cosas más. Y de esto vamos a estar platicando, porque estamos muy cercanos a lo que es precisamente el Día de Muertos, un día muy especial, no solamente yo creo que para los mexicanos, sino para todo el mundo, aunque nuestras tradiciones están muy resaltadas en nuestro país, sobre todo el Día de Muertos, pues es un día especial por la cuestión de que recordamos a nuestros difuntos, es un día en donde los muertos se vuelven vivos y donde pues, a través de recordarlos les podemos dar otra vez esta fuente de vida, y, pues como se dice, se fueron en este plano, pero nunca en nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a enlazarnos, como lo decía, con un buen amigo, Fernando González, quien, bueno, pues siempre nos habla de historias muy interesantes y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que, Fernando, primero que nada, muchas gracias, porque el tema del día de hoy es precisamente anécdotas sobre el regreso de las ánimas. Fernando, primero que nada, muchas gracias. Qué placer tenerte otra vez en este espacio. Hola Carlos y hola a todas las personas que nos están escuchando y viendo también. Pues personalmente me da mucho gusto la, el regreso pues del programa, el compartir con las personas la experiencia que esto siempre ha dejado. El programa de Al Caer la Noche siempre tuvo una personalidad muy particular. En lo que me corresponde, pues a quienes ya lo siguen, yo les comparto que creo que fui de los primeros radioescuchas cuando inició el proyecto y yo era muy fan y participaba con algunas llamadas en ocasiones y luego pues pude colaborar de manera presencial, luego a distancia. Entonces siempre ha sido para mí como algo muy cercano el poder hablar contigo, compartir algunos temas muy interesantes y pues muchas gracias por retomar esta invitación. Y como tú dices, el tema del Día de Muertos es toda una experiencia a nivel nacional y creo que internacional. Ha tenido una proyección como tradición, pues es una tradición considerada patrimonio mundial, entonces tiene muchos aspectos muy buenos en los que creo que el mexicano puede identificarse, ¿no? Y sobre todo en ese lado que estabas comentando, donde hay muchas anécdotas, hay historias, y tiene mucho que ver con la cultura y con las manifestaciones culturales que esto tiene como parte de ser mexicanos, esa conexión que hay como con el inframundo y el no soltar del todo a los fallecidos, sino mantener su recuerdo y la esperanza de que en algún momento ellos regresen. Oye, Fernando, y además, fuera de lo que son las leyendas o las historias, eh, ya ves que el momento de poner el altar hacia nuestros difuntos, siempre tienen estas experiencias paranormales, ¿no? En el sentido de que se le coloca el alimento y mucho más allá de que haya una explicación científica, pues ya ves que los alimentos al otro día de haber sido expuestos dentro del altar, pierden su esencia, pierden aroma, pierden sabor. Por un lado, ¿no? Si pones agua, parece que el agua también tiene esta cuestión de que baja de niveles, o baja de nivel, mejor dicho, y todas estas cosas que de repente uno dice, bueno, pues efectivamente ya no están en este plano familiares, amigos, hasta mascotas, ¿no? Que ya no están con nosotros y de repente se hacen presente específicamente ese día. Y de esto estaremos platicando porque hay muchas anécdotas que son reales y que, bueno, pues tiene que ver precisamente con este fenómeno. Sí, fíjate que leyendo bastante sobre ese tipo de historias y anécdotas que la gente cuenta, ese es uno de los temas que más se repite. Estaba leyendo de una persona que decía, yo tomé una manzana en el altar pues de mi familia y no tenía ningún sabor, era como una fibra totalmente insípida. Entonces, pero pruebas otra manzana de las que no están en el altar, pues un sabor normal. Esto tiene mucho que ver con la creencia de que realmente un espíritu viene y prueba todos estos manjares, esas cosas y recuerdos de su vida o del plano terrenal en el que tienen como este permiso
de formar parte de ello nuevamente y de acercarse a sus familiares. Y hay bastantes historias relacionadas con ello, que el agua baja en el vaso como si hubieran bebido, pues que tiene mucho que ver con los elementos tradicionales que aparecen en el altar. Y muchos de estos elementos, realmente su origen data de muchas prácticas que se hacían desde la época prehispánica, no forzosamente de los altares actuales como los conocemos. Estos fueron una evolución de las tradiciones, pero si lo conectamos, que es como vamos a empezar a hilar esta historia, pues vamos desde los mexicas, en los que ellos ya tenían ciertas ofrendas ofrecidas a los fallecidos, a sus difuntos, ya sea para recordarlos o para honrarlos, pero como una especie de conexión entre el inframundo o el Mictlán, que es donde descansaban estos espíritus, y el mundo terrenal. Exactamente, sí, es esta etapa histórica prehispánica, ¿no? Que viene precisamente de todo este origen. Lógicamente, sabemos que se da este sincretismo cuando viene la conquista y donde elementos que en nuestro país no se tenían y o no se conocían, empieza a haber esta cuestión de mezclanza entre ambas culturas, ya sea la española y la nuestra, y entonces surge también todo este conocimiento ancestral, pero también pues a través de lo que ha ido pasando y trascendiendo y evolucionando, porque también a través del tiempo ha ido evolucionando todo este culto, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que tener mucha apertura en entender que ciertos elementos no toda la vida han sido como los conocemos hoy día, Sí. y que si ellos cambian de aquí a dentro de 50 años, no va a estar mal que esto se modifique o que vaya teniendo esa evolución. En sociología le llaman dinámica cultural, ¿no? Las dinámicas, o sea, es dinámico, es cambiante, es evolutivo. Y obviamente antes de nosotros, 100 años atrás, no era lo mismo tampoco que hoy en día se hace. Sin embargo, muchos de ellos, si lo vemos con esa apertura que comento, podemos entender que muchos elementos ya existían y se fueron transformando quizás de significado después de la conquista, pero podemos encontrarle ciertas relaciones. Por ejemplo, el hecho de que me pongan alimentos, fruta de temporada, ya ahorita lo relacionamos con cosas que al difunto le gustaban, pero en general siempre se han ofrecido flores, se colocan frutas, agua, porque las fechas, si las analizamos, tienen que ver mucho con la cosecha. Sí. Tiene que ver con el recoger de la tierra y ofrecer lo que la tierra nos da. Entonces, siempre que se hace un banquete, una fiesta, tiene que haber comida porque disfrutamos o celebramos las cosas a través del alimento como una fuente de energía. Y al ofrecerlo en los altares, se regresa a la tierra también, de donde es como una especie de honra o respeto, a donde pertenecemos, ofrecemos lo que la tierra nos da. Después de la conquista, en la que veían que había ciertos rituales en la época prehispánica relacionados un poquito a la ofrenda, pero también con la, por ejemplo, con la madre naturaleza, con la cosecha y todo esto, el maíz, como una ofrenda de agradecimiento a aquello más arriba que los mexicas entendían, mas no lo daban un significado específico, solamente era un retorno de aquello que obtengo para seguirlo teniendo. Se fue relacionando ahora poco a poco con lo religioso después de la conquista, y tenía que ver entonces ahora ya con una temática del cielo, del infierno, del inframundo, de estos niveles que uno tiene que alcanzar para llegar al cielo, y entonces empieza a entrar un poquito el tema religioso. Sin embargo, vemos que existe algo que se llama sincretismo, no soltamos del todo lo original, pero añadimos nuevos elementos y estos convergen en un nuevo significado que le da forma a las ofrendas y los altares como los conocemos hoy en día, pero Oye, siempre con ese dato de que el espíritu viene, ¿no? Oye, Fer, y además esta esperanza, ¿no? Que tenemos en el hecho de que lógicamente sabemos que ya no vemos a la persona fallecida, pero esta esperanza de que está en otro plano y sigue con vida. De otra manera, tal vez porque todavía yo creo que ni la ciencia ni algunas personas han podido todavía desarrollar o comprobar qué es lo que hay más allá de la muerte, pero sí tenemos la esperanza del hecho de decir, no sé, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi mascota, está en un mejor plano y está con vida y está feliz, ¿no? Entonces,
esto nos da el objetivo también de que en algún momento que también ya trascendemos nosotros, pues nos estaremos reencontrando. Sí, tiene mucho que ver con esa esperanza y también, además del el saber que, digamos, esa persona que ya no está con nosotros tiene la oportunidad de regresar y de palpar nuevamente a su familia, a su mundo, cuando estuvo en vida, también tiene mucho que ver con la cercanía que tienen los mexicanos con la muerte. Sí. Somos de los pocos, bueno, me atrevo a decirlo así porque pues, no lo he estudiado todo, pero he considerado yo que somos de las pocas culturas a nivel mundial que tienen esa cercanía con la muerte. No solamente verla con respeto, sino también con alegría, con burla o sátira de cierta manera, como si fuera una amiga, una vieja amiga. Entonces, eso también nos relaciona con el tomar con mayor naturalidad o con una resignación más rápida quizás, pues la pérdida de un ser querido. Claro, eso se maneja de manera personal o familiar, de una manera muy particular, pero si lo hablamos de forma global o cultural, pues el mexicano tiene esa cercanía con la muerte, la reconoce, la abraza y creo que hace más venideras ciertas circunstancias. Exactamente, sí, creo que eso es lo que más nos llena a nosotros de gozo, ¿no? De esta esperanza y de que bueno, pues trascendidos están, lógicamente, pero siguen con vida o siguen existiendo desde otra perspectiva, ¿no? Fer, y para adentrarnos a la parte que también nos gusta y nos encanta y que nos envuelves mucho también cuando nos platicas las historias sobre estos fenómenos que estábamos diciendo al principio, y que ahora con las anécdotas que nos vas a tener o que nos vas a compartir respecto a esta cuestión, lo hablamos desde el altar, pero déjame decirte que hace algún tiempo, ahora que nos pusimos de acuerdo en el tema, y cuando hubo la propuesta de hacer este tema del regreso de las ánimas, yo tengo una conocida que me decía que hace algún tiempo recordaba ella que siendo más joven, en una ocasión, precisamente para Día de Muertos, le decía ella a su mamá, oye mamá, quiero salir a jugar ese día a tales horas, y era por la noche, ¿no? Y la mamá le dijo que no. Dijo, no, porque es el momento en que vienen a retornar ya las ánimas, las almas. Y entonces ella decía, pues, a mí se me hacía algo muy fantástico, una especie como de cuento, porque mi mamá más bien lo estaba haciendo con el objetivo de no dejarme salir a jugar, ¿no? Sin embargo, dice que ella se escabulló un poco, eso estoy hablando que fue allá en Lerdo, Durango, y dice ella que se escabulló y dijo, ay, pues son puras patrañas de mi mamá, ¿no? Entonces dice que en el momento de salir eran como las 11 de la noche, dice, y a mí me tocó ver, Carlos dijo, a mí nadie me lo cuenta, dice, a mí me tocó ver una especie como de camino, dice, porque ella vivía en una zona como rural, y de repente yo veo que vienen como en un camino, una vereda, muchas personas que traían veladoras. Entonces que a ella le llamó la atención y dijo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces empezaron a ver que los perros empezaron a aullar, los perros empezaron a ladrar mucho, se empezaron a inquietar, entonces dice que ella se escondió como en una especie como de árbol y que vio cuando esta procesión iba trasladándose y dijo, lo que pasa es que yo los veía como un poquito fugaces, los veía un poquito transparentes, dijo, y fue cuando comprendí que era verdad. Se metió corriendo y no le explicó a su mamá hasta un día. Y la mamá le dijo, es que precisamente por ahí ¿no? Entonces, así como esta historia, pues hay muchísimas más. Sí, fíjate que me adentré un poquito en la investigación porque yo conozco personalmente pues historias que la gente ha contado acerca de manifestaciones después de haber puesto el altar o cercano a las fechas, sí. Se vuelve un poco más sensible como esas señales quizás que hace y que uno lo relaciona con el fallecido. Ah, es que vino de visita a mi abuelo, mi tía, no sé, algo así. Y buscando en algunas historias, algunas personas hablaban aquí de que, por ejemplo, al poner el altar, había muchas diferentes maneras de manifestación de los espíritus. Por ejemplo, una de ellas se hizo muy viral en TikTok, una mujer que puso un refresco para su papá y el refresco empieza a burbujear.
Entonces dice, todavía no termino de montar el altar y ya siento que está su visita aquí. Mucha gente dice, pues es el gas, está emergiendo, pero solamente estaba destapada la Coca-Cola y en el transcurso de esa noche, pues empezó a salir un poco el líquido y a estar burbujeando, ¿no? Pero para la persona ya era una señal de sentirlo. En otro video que también está por ahí en las redes, una mujer tiene una veladora con la imagen de su papá, a quien dedicaba el altar, y decía, ¿estás aquí, papá? Ya siento que es tu presencia, y la flamita comenzaba a parpadear. Entonces se quedaba quieta otro rato y dice, se los juro que no hay ventilador, no hay abanicos, no hay nada alrededor. Eh, quiero que quede registrado aquí que estás conmigo, papá. Vuélvete a manifestar aquí, si aquí estás, y volví a parpadear la velita. Entonces, ese tipo de señales, las personas se vuelven muy sensibles a ellas. Y tiene mucho que ver con el hecho del significado que le damos o las energías que se manifiestan dentro del montaje del altar o de las propias fechas. Hace tiempo, no sé cuántos años atrás, yo estaba viendo un documental acerca de cómo se maneja la fiesta de Día de Muertos entre Oaxaca, Guerrero, toda esta zona, Sí. que está muy arraigada a la tradición del Día de Muertos. Además de la zona de la Huasteca, toda la zona sur desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pues tiene muy arraigada la tradición. Y grababan a unas mujeres poniendo la ofrenda y en el momento, pues las personas que estaban investigando solo grababan, no intervenían en nada, ¿no? Y se ve una parte en la que colocan frutas y ya están colocando otra cosa y las frutas se caen, se empiezan a rodar, mandarinas, guayabas, ya estaban colocadas de manera equilibrada, digamos, o sea, quietas, Sí. y en un momento pierden equilibrio y caen. Las mujeres sueltan todo, se hincan y empiezan a rezar un rosario. Terminan una parte del rezo y continúan acomodando y ellas comentan, cada vez que algo sentimos esa presencia, cuando algo se mueve de su lugar o sentimos que ya lo están tomando, quizás el espíritu ya está por aquí y rezamos para dos cosas. Una, para que digamos, nuestro familiar, nuestro difunto, pues se sienta en casa y se sienta cobijado, que lo estamos recibiendo. Y por otro lado, proteger este espacio de otras entidades. Eso es muy interesante porque esto abre como un umbral a que cruce todo tipo de espíritus. Y muchas de las tradiciones, como las que te comento de la Huasteca, el Chantolo es una tradición que es una fiesta que se lleva por varios días en octubre hasta culminar el 2 de noviembre y algunas comunidades hasta el 30 de noviembre, el día de San Andrés, cierran. Y ellos consideran que se abre el umbral para todo tipo de espíritus y parte de su tradición es protegerse de los malos espíritus, alumbrar para espantar a aquellos malos espíritus o espíritus de la oscuridad. Tiene mucho que ver con el uso de veladoras o el camino lleno de velas y todo eso, la luz para alejar de los altares a aquellos espíritus, ¿no? Entonces, es muy interesante considerar eso, que no nada más es simplemente recibir a quien yo estoy poniendo la fotografía, sino que es un momento en el que se abre este portal y que todo tipo de espíritus tienen acceso al plano terrenal, o al menos dentro de las creencias que se tienen en esta tradición. Y entonces esto viene siendo como una forma de protección ante la parte de entidades oscuras, o sea, entidades que no las quiero yo, o sea, yo quiero a mis familiares o a mis amigos o a la gente que amo, pero no quiero a la oscuridad, no quiero seres que se vayan a entrometer. Esto es como un objetivo de protección. Sí, de hecho en algunos lugares también ponen unas ofrendas pequeñitas en las banquetas o en las calles, con alguna fruta, un vaso de agua y sobre todo veladoras y flores, flor de cempasúchil. Sí. Y esto se hace con el fin de que aquellas almas a quienes ya no se les recuerda o no tienen quien las recuerde, puedan tomar algo porque pues ellas también cruzan. A diferencia de como la película de Coco y todo esto Sí. que decían, si no te recuerdan te olvidas, si no pasas, no. En estos lugares la creencia es que todos pasan, pero aquellos buenos espíritus que no son recordados por nadie, pues tienen una ofrenda pública, digamos, de alguna forma, tienen un lugar donde descansar, comer, alimentar su alma y retornar. Y eso también se hace a través de las velas. Ahí leía yo que hacen caminos de velas para iluminar a aquellos que están perdidos, que no tienen un altar a donde dirigirse, sin embargo, pues que visitan el plano terrenal y que pueden alimentarse y saciar su sed y volver al descanso. Oye, Fer, y no sé si dentro de tu investigación
así como, eso es algo que me surgió ahorita con lo que estás comentando, así como hay altares como para recordar a nuestros familiares, tengo yo entendido que también hay gente que hace altares para llamar específicamente a entidades oscuras. O sea, que el objetivo no es que se les haya muerto alguien, sino el objetivo es atraer todo esto. Y esto pasa muy ad hoc porque, lógicamente, estamos hablando que el 31 de octubre, que es cuando se celebra la cuestión de Halloween, pues está muy pegado al día de 1 y 2 de noviembre, y que, bueno, pues hay esa relación también. Tú sabes que en la parte de Halloween, pues es como hacer una celebración de los monstruos y de seres, entidades oscuras, y luego pues ya viene la parte de la luz, pero entonces también tengo entendido que hay gente que retorna no ánimas conocidas, sino ánimas de seres oscuros con el sentido de pedirles favores. Sí, no ahondé mucho en el tema, sin embargo, fue inevitable pues que se relacionara, que surgiera algo de ello. En fiestas como las de la Huasteca, ya desde el 31 de octubre ya están celebrando a las ánimas. O sea que el 31 de octubre ya se puede considerar dentro de las fechas importantes de esta festividad. Sin embargo, con un sentido totalmente distinto al Halloween, ¿no? Lo que sí quizás se pueda relacionar, o lo que yo encuentro como relación dentro de quizás lo que yo puedo tratar de ahí de hilar, es que en la cuestión sociológica, eh, las tradiciones tienen mucho que ver con el manejo de las energías de los pensamientos de las personas, o hacia dónde nos inclinamos con las prácticas culturales que tenemos. Me refiero a que, por ejemplo, septiembre lo conocemos como mes patrio, fiestas patrias, y entonces empieza a existir un espíritu del mexicano, del patriotismo, de la identidad. Pero entonces pasa la fecha y esto comienza a disminuir. No significa que dejamos de sentirnos mexicanos, pero este espíritu, esa energía que las prácticas propician, los colores, la música, las fiestas, las actividades, aumentan ese sentido patriótico. En octubre comienzan las energías entonces ahora hacia el altar de muertos, a recordar a los fallecidos, a Sí. buscar la foto, comienza la gente a platicar anécdotas, y entonces comienza a surgir una energía distinta relacionada ahora con el retorno de las ánimas. Yo siento, o yo lo que encuentro ahí de lógica es que se puede aprovechar este sentido no porque la fecha sea satánica o sea diabólica, sino que la energía que hay alrededor permite que se puedan desarrollar este tipo de acciones. Es bien sabido que hay muchos rituales que se practican el 31 aprovechando las energías, las fiestas y todo esto, pero es precisamente por ello, porque las prácticas culturales de la sociedad dan pie a que esto tome mayor fuerza. Sí sucede, sin embargo, yo creo que el Halloween ya ves que tiene un sentido europeo, Sí. asiático, una cosa así, una mezcla que fue viajando y que se fue transformando, y que con el paso del tiempo y con el cambio de sitio también, es decir, su ubicación físico-temporal lo va cambiando, mmm, pues va tomando otro sentido. Sin embargo, eh, inicialmente tenía mucho que ver también con la cosecha, con muchas otras situaciones, y con los malos espíritus, con el alumbrar en las calabazas y todo esto, pues tenía un sentido muy antiguo. Sin embargo, hoy en día creo que sí pudiera aprovecharse eso para quizás traer otros espíritus o hacer esas conexiones o esos portales con otro tipo de entidades con un fin totalmente distinto. Oye, Fer, y con todas estas historias que estás ahorita comentando, con toda esta investigación, los hechos son reales. O sea, es decir, a lo mejor pudiéramos fantasear y decir, ay, pues ese día realmente, como lo acabas de decir, no se mueven las cosas, o la vela empieza a tener movimiento, el agua se consume. Yo tengo entendido que tenemos mascotas también, por ejemplo, pues ya ves que las mascotas, siempre se ha hablado, tanto perros como gatos, que perciben más allá de nuestra realidad, y que por tanto también pues identifican, ¿no? Cuando el espíritu de uno de estas personas regresa, y lógicamente pues hay esta tensión. Entonces estos fenómenos también son identificados por los propios animales. Sí, hay muchas historias que hay gente que le trata de dar una explicación lógica,
estamos hablando, por ejemplo, lo del refresco. Para unas personas es la manifestación del espíritu, Claro, para otras es lógico, es el gas, es el calor, el aire, lo que sea. Sin embargo, cuando tú conoces ese tipo de historias y te das cuenta que es muy complicado encontrarle la lógica, pues no hay por qué descartar la idea de que pueda ser algo metafísico o algo que quizás no comprendamos del todo, claro. pero que no por ello deja de ser real. Una anécdota muy personal es que, no sé si alguna vez ya te la había contado, en el grupo de danza que yo bailaba allá en Ciudad Juárez, pues ensayábamos en la Casa de la Asegurada, que está hacia el... Sí, se ubica así Hacia por el el medio. centro, ¿no? Como si fuera un rumbo al centro, ¿no? Sí, entonces este lugar pues tenía su salón de danza al fondo y cerca de la entrada nosotros montamos un altar para un maestro del grupo. Entonces estaba su imagen, era un maestro muy alto con bigote muy tupido, mucho porte pues para bailar, y la imagen era vestido de charro. Estaba el cuadro grande, en una silla se puso el traje charro que él usaba para bailar, y en otra silla uno de sus uniformes deportivos pues del grupo, como con los que usaban para salir a una gira o así. Entonces se montó el altar entre todos los integrantes, éramos compañía infantil, juvenil y adulta, y todos cooperamos pues para montar esta ofrenda. En este lugar eh, ensayábamos hasta muy tarde, sobre todo porque en fechas de Día de Muertos pues había muchos festivales y Ajá. preparábamos un programa. Entonces estuvimos un día ensayando y después nos platican que el guardia de seguridad había renunciado al trabajo, se había ido. Entonces cuando empiezan a preguntar qué pasó y así poco a poco, pues resulta que el guardia estaba dando rondines un día que ya habíamos terminado de ensayar bastante tarde, ya nos habíamos retirado y él caminando por ahí cerca del altar ve parado a una persona viendo la ofrenda. Entonces se acerca y pues era un señor alto, con bigote Uy. y con uniforme de ensayo, pues con ropa deportiva. Y entonces le dice, disculpe, es que ya cerramos, ya salió el grupo, ya no se puede quedar nadie, tengo que pedirle que se retire. Entonces lo ignoró por completo, siguió viendo la ofrenda, le dio unos minutos, quizás pues sea familiar o algo y vamos a darle un momento. Siguió caminando y al regresar para pedirle que ahora sí se retirara, no encontró a nadie. Pero al voltear a ver la ofrenda y al darse cuenta de la foto, se dio cuenta que estaba viendo a la misma persona a quien estaba dedicado el altar. Entonces fue tanto su miedo de haberlo visto, de haber cruzado mirada, pero que no le habló para nada, simplemente lo vio y continuó, que dejó el trabajo, ya no quiso regresar. Entonces, nosotros seguimos ensayando en el mismo lugar durante ese tiempo, obviamente, y yo recuerdo mucho que estábamos en un ensayo general ya tarde y estábamos ensayando cualquier cosa, un baile. En ese tiempo todavía estaban entre usando cassettes, Mm. discos, CDs, así estaba el cambio ahí. Y yo recuerdo que, o sea, yo estaba presente cuando la música se detuvo y se cambia de canción y se pone una canción en específico del estado de Veracruz en la mitad de la canción en donde comienza un solista que bailaba el maestro Ramón, que es quien había fallecido. Haz de cuenta que se paró lo que estábamos ensayando, todos volteamos a ver, no había nadie cerca del estéreo ni nada, Sí. se brinca y comienza la parte del solista. Entonces comenzamos a voltearnos a ver y comentan, se dieron cuenta que es la parte que baila Ramón. Entonces, pues todos quietos, nadie se atrevía a moverse. El maestro fue y pausó la música y tomé un poquito de agua y continuamos. Pero él sí en lo personal me dijo, la verdad es que a mí me asustó bastante porque yo pareciera que lo estaba viendo aquí, que se iba a meter a bailar. Entonces eran tipo de manifestaciones durante las mismas fechas, que yo no sé si son energías, yo no sé si es la presencia, si son señales, no lo sé explicar. Solamente sé que las cosas así nos pasaron y que tenía mucho que ver con el recuerdo que teníamos sobre el maestro a quien estábamos montando la ofrenda. Oye, Fer, pero, por ejemplo, de esos días, ¿les llegó o les tocó presenciar algo así similar o únicamente se dio en esas fechas de muertos? Fíjate que a mí después el maestro, o sea, mi maestro que era alguien muy allegado a mí, yo lo visitaba constantemente y él era el mejor amigo del profe Ramón que había fallecido. Él me contó que días después, pero todo relacionado a las fechas, un poquito Ajá, cercano a las sí. fechas,
dice que siempre él tenía una mesita de centro en la sala de su casa y tenía a veces cosas, cassettes, música o libros, y siempre el maestro Ramón se metía pues como si fuera su casa, movía con el pie las cositas y subía los 2 pies a la mesa y se sentaba en el sofá y él estiraba los pies, siempre los subía. Entonces, que pasando esa ocasión en la que se nos prendió la música, días después él llegó a su casa y lo traía mucho en la mente. De hecho, iba manejando y lo traía mucho en la mente. Hubo un momento en que estaba en un semáforo, sintió una ráfaga de aire, pero muy helado, y él sintió como si alguien estuviera con él sentado en la camioneta. Sí. Él manejaba solo. Es lo que él me cuenta. Dice, yo primero sentí como si estuviera una presencia conmigo después del aire, y yo pensé, en mi cabeza dije, Ramón, vienes conmigo, Aquí está. creo que estás aquí. Siguió manejando, llegó a su casa, se metió, apenas estaba dejando sus cosas, ahí viendo que si iba a cenar algo, y voltea porque un ruido lo asusta, caen las cosas de la mesa hacia un lado, en la mesita de la sala, tal cual como si lo hubiera hecho el maestro Ramón, moviéndolas con los pies para subirlos en la mesa. Pero pues se caen las cosas y queda el espacio en la mesa. Entonces para él era una señal de, sí, efectivamente aquí está. Ese tipo de cosas pasaban, o sea, no era solamente en el lugar de la ofrenda, sino en la cercanía de las personas. Sí, qué interesante, ¿eh? O sea, esta anécdota y pues con alguien que lógicamente fue allegado a todos ustedes por la disciplina que estaban pues realizando, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que te estaba escuchando esta anécdota, me acordé inmediatamente también de otra que tiene que ver precisamente con esta cuestión pues de los estados, ¿no? Yo he ido a Michoacán varias veces, pero nunca he ido en Día de Muertos y me dicen que lógicamente es todo un espectáculo más si vas a Janitzio, ¿no? Es todo un espectáculo ver las embarcaciones y las velas y la islita de Janitzio, ¿no? Ahí en Michoacán y ver toda pues todo este espectáculo, ¿no? Pero me decía también algunas personas que han ido, que de repente tú ves precisamente en Janitzio cómo están las embarcaciones y a veces ves más embarcaciones todavía de las comunes y que de repente empieza la gente como a decir, ¿y ellos quiénes son? O estos pescadores yo no los conozco, ¿no? Esta zona que también tú sabes que es muy rica por la cuestión de gastronómica y que mucho se da ahí los charalitos y todo esto, entonces que ahí se han visto mucho más cantidad de gente de la que tiene la propia isla y además que más embarcaciones de las que normalmente pues pueden estar navegando en ese momento. Sí, me hiciste recordar mucho a mi mamá que me contaba, pero desafortunadamente no recuerdo a qué templo se refería, en el que en estas fechas de Día de Muertos o incluso en ciertas festividades especiales, había personas que se acercaban al templo y creo que esto también lo cuentan un poquito con la basílica y otras iglesias, como que esta historia se ha esparcido un poquito, pero te hablan de que muchas de las personas que ves entrar al templo pues no están vivas realmente. Sí, No les puedes ver el rostro porque los ves entrar o salir, pero realmente no son espíritus pues que están terminando una manda o cumpliendo algo que no pudieron hacer en vida o haciendo una visita al altar o al santo o a la Virgen, pero tiene mucho que ver con esto, como la manifestación en ciertos lugares pues de repente es ya muy cercana, en la que puedes confundir entre vivos y muertos. ¿sabes cuál es el templo? Bueno, yo lo recuerdo por una tía que me lo platicaba y ella le tocó una experiencia de estas en San Juan de los Lagos. Claro, sí, tiene mucho que ver porque mi mamá es de acá de Encarnación de Dios, Jalisco, pegadito a Lagos de Moreno, San Juan, por la región, y ella me hablaba mucho de una iglesia en la que mencionaban eso, que algunos de las personas que veías entrar, pues no todos eran vivos, o no iban a salir, entraban, Sí, pero a lo mejor ya no salían. y de hecho mi tía me decía, hay dos anécdotas, ¿no? Una de ellas me decía mi tía que a veces llegaba uno al templo y había gente barriendo como con telas, como con velos, barriendo y que el mismo sacerdote les decía que no les dijeran nada, que eran ánimas que estaban penando o que estaban cumpliendo una manda que no le hicieron en vida y que la estaban cumpliendo ahora de muertos. Y mi tía me platicaba, mi tía era muy, pues sí, muy asidua a asistir con la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Era como
referencia divina, ¿no? Y decía ella que en una ocasión fue precisamente este templo y su manda era que llegara al inicio del templo y que de rodillas se fuera llegando hasta lo que es el altar. Y entonces dice que ella venía muy concentrada haciendo una oración y mi tía tenía un velo, siempre se ponía una mantilla en la cabeza. Entonces dice que ella venía muy concentrada haciendo una oración cuando sintió en el hombro que la palmearon y entonces dice mi tía que ya se desconcentró y volteó y era una señora ya mayor y que le dijo, oiga señora, ¿le puedo pedir un favor? Y mi tía le dijo, sí, dígame. Dijo, ¿no le puede dejar este altar a la Virgen? No le puede dejar esta moneda en el altar de la Virgen, se lo pediría mucho de favor. Y mi tía le dijo, sí, está bien. Mi tía tomó la moneda y que de repente en lo que se quedó pensando dice, bueno, pero ¿por qué quiere que yo se la lleve si ya se la puede llevar? Y volteó y ya no estaba la señora, ¿no? Entonces que ella dijo, pues ¿quién es? Volteó para todos lados y dijo, no, pues es una persona que viene a cumplir la manda. Y yo le preguntaba a mi tía, ¿no? Y le decía, pero la moneda nunca se le desapareció. Dijo, no, 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 yo traía la moneda en la mano. Y yo le dije, ¿qué hizo? Dijo, pues yo la llevé hasta el altar, la dejé y volteé y ya no había nadie. Y pasaba mucho no sé si en otros templos más, pero sobre todo en el San Juan de los Lagos se da mucho estas experiencias. Sí, sí, fíjate qué interesante que terminen de cumplir algo pendiente. Yo le decía a un amigo que hace poco, pero a modo de broma, quedamos siempre como de irnos a comer un día, de vernos. Cada quien ya vivió en una ciudad diferente, ya tenemos mucho tiempo sin hablar, y hace poquito nos encontramos por redes, y yo le dije, si yo me vuelvo un espíritu chocarrero va a ser por tu culpa porque nos tenemos pendiente esa comida o vernos un día. Entonces, como si a veces mandas o cosas o promesas no cumplidas, pues el espíritu lo puede hacer ya después de haber fallecido. Oye, Fer, ¿y tú qué estás, que hablábamos lógicamente que tienes ya tiempo radicando en el estado de Guanajuato, primero en Guanajuato, en la capital, y luego ahora en León, Guanajuato, y toda esta riqueza que hay a nivel de tradición y de leyendas, ¿qué se habla o qué se hace, por ejemplo, allá en el Día de Muertos? Específicamente, lógicamente, además de las visitas que se hacen a los panteones, ¿hay algo también que está muy arraigado dentro del estado? Pues yo he encontrado, sí, sí, muchas prácticas culturales, digo, dentro de mi formación profesional, tú sabes que además de las artes, yo hice una maestría en gestión cultural y rescate Sí. de patrimonio y se relaciona mucho la sociología, a cómo las sociedades se manifiestan, practican ciertos rituales, signos y cómo estos toman simbolismo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién estuve en Guanajuato capital, hubo un Día de Muertos que yo decidí irme a visitar el panteón, pues a ver qué encontraba o qué veía diferente. ¿Dónde Y yo están me fui con mi las cámara. momias? Sí, el Panteón de Santa Julia. De Santa Julia. Eh, y yo llevaba mi cámara y andaba yo tomando fotos a ciertas ofrendas que había. Yo fui el 1 de noviembre, pero tempranito, como a mediodía. O sea, todavía faltaba que terminaran de montar ofrendas y que iba a estar abierto toda la noche y demás. Pero yo decidí ir de día, pues porque sí me iba a ser más fácil tomar las fotografías y a ver, quizás no ver tanta gente. Y dentro de lo que encontraba, pues eran muchas cosas que quizás no había visto yo, al menos en Ciudad Juárez, tal cual, así en vivo, Sí. pero lo había relacionado con otros lugares, otras regiones. Vi a una persona hablando, sentado sobre una tumba, platicando como si estuviera frente a alguien. Tenía dos caballitos puestos y una botella de mezcal. Y se servía un mezcal a uno y le servía al otro. Se tomaba el suyo y el otro lo vaciaba sobre la tumba. Y seguía platicando y se seguía sirviendo otro y volvía a tomárselo y volvía a echarlo a la tumba. Entonces, esta tradición como de irse a tomar algo con la persona o echárselo en la tierra o en la lápida o algo así, pues no me ha tocado verlo en persona. El hecho de que pasen ahí la noche, hay gente que se va con las cobijas y pasa la Sí. noche y duerme sobre las tumbas, pues también lo pude ver. Eh, en otra ocasión, hace un par de años, visité el panteón que está aquí en el de San Nicolás, en León, pero ese día sí fui el 2 de noviembre, ya pasado mediodía. Y también muchas situaciones muy curiosas, la gente se pone a preparar comida, las famosas guacamayas y demás alrededor de la tumba, y ahí se sientan y todo eso.
yo me acuerdo que yo iba con un compañero, un amigo, y nos andábamos tomando fotos así como en ciertas zonas. Y un momento en el que nos tomábamos algunas, como traíamos unas máscaras parecidas a estas de calavera, Sí, pues andábamos queriéndonos hacer una sesión de fotos con la máscara, pero no tanto como de andarnos ahí promoviendo nosotros, sino simplemente como algo medio artístico, porque él es artista visual, se dedica a la pintura, a la fotografía y todo eso. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que yo me tomé una foto hincado sobre una lápida muy bonita y yo estaba tomando la tierra. Entonces la foto yo estoy levantando la tierra. Ya cuando nos fuimos de ahí, antes de salir, una señora me dice, joven, antes de irse sacúdase bien toda la tierra. Es que yo lo vi que estaba hincado por allá y no es bueno que usted se lleve tierra de panteón. Entonces me sacó mucho de onda porque yo nunca me fijé que alguien nos estuviera viendo con esa atención, pues, y sí. se tomó pues la confianza de hablar conmigo. Sí me dio un poquito de espanto y sí me regresé y nos estábamos sacudiendo, fuimos a buscar ahí una llave y nos andábamos enjuagando las manos, todo eso, pero yo no me había pensado en la carga energética que pudiera tener esto, andar tomando la tierra directa del panteón, estarnos sentando, parando, que quizás no teníamos conexión con ninguno de los cuerpos o los fallecidos, pues los difuntos de ahí, Ajá. andábamos ya como en otro tema, pero sí me sacó poquito como de mi onda el comentario de la señora. Es mi recomendación, me dice, yo le sugiero que se sacuda bien la tierra y que no se lleve nada de tierra de panteón de aquí. Oye, Entonces, ese fíjate tipo de que, cosas. oye, y te iba a preguntar, cuando tomaste las fotografías, ya que las pudieron revisar, ¿no había nada así como extraño? No, fíjate que no salió nada extraño. Yo siento que no sé si era que había demasiada gente, era todo muy familiar o no ubicábamos mucho a nadie, porque yo revisé muy bien todas las fotos. Yo quería encontrar algo por ahí raro, pero no, incluso tomábamos fotos a donde no había nadie, como a las puras catacumbas o a las criptas, hacia ciertas zonas. Tomábamos fotos a ver si algo de repente se pudiera ver, pero no se manifestó nada, al menos no en nuestras fotos. Porque fíjate que me hiciste recordar, nada más que no me acuerdo, esa foto me tocó a mí verla, donde estaban en un panteón en la noche y tomaron fotos y se veían atrás los espíritus, se veían así figuras, pero no solamente se veía una, se veían varias atrás en un panteón, no me acuerdo en qué panteón fue, y me llamó mucho la atención y por eso te hacía ahorita la pregunta. Sí, qué miedo. Me acordé que una vez mi mejor amiga allá en Guanajuato consiguió unos boletos para hacer un recorrido nocturno en estas fechas de Día de Muertos en el panteón donde están las momias, que Sí, hacían el recorrido por las tumbas, te iban platicando como leyendas de las momias, todo eso, y luego bajabas por la primera entrada que tenían las momias, que era una escalerita en caracol. Ahorita ya entras por el museo, pero antes bajabas directo a la cripta, ¿no? Y es donde las veían, que las tenían sin protección y sin nada, y fue cuando se empezaron a desgastar, y pues que por eso hicieron las vitrinas y todo lo demás, y ya le dieron forma al museo como tal. Pero nos hicieron bajar por esa zona, y yo también iba muy receptivo, yo creo que iba tan interesado que por eso no vi nada, que iba muy receptivo a ver si me notaba algo, veía algo por allá, pero sí había cierta energía medio misteriosa, o sea, el recorrido íbamos todos juntos, pero de repente te apartabas un poquito y sí sentías como si la necesidad de juntarte al grupo. Sin embargo, pues no logré ver nada tampoco ahí. oye, además en el panteón donde está las momias de Guanajuato también pues hay muchas leyendas alrededor del mismo, porque se habla de que no, independientemente del día que es de muertos, yo he escuchado a gente que dice que han estado haciendo recorrido al museo y de repente ven sombras o que les tocan o que les hablan fuera de temporada, ¿no? Sí, de las historias que yo llegué a escuchar por compañeros, era que hace algunos años atrás, pues falleció un muchacho que era bailarín, era del gremio de la danza, y pues que uno de los veladores del panteón dijo, ay, no sé a quién habrán traído, pero se la pasa brinque y brinque arriba de las criptas, nomás vemos que anda bailando ahí una persona, pero pues ya lo dejamos porque pues se ha de ser muy feliz con el baile, y se relacionaba a las fechas en las que habían recientemente enterrado a esta persona que se dedicaba precisamente a la danza. Entonces, creo que sí debe haber un montón de historias. Esa la conocí cercana, pues, de la gente que la platica, Sí. este, pero debe de haber un montón de historias, pues, con respecto a las manifestaciones en ese tipo de lugares fuera de las fechas, en cualquier momento.
Sí, exactamente, sí, sí, o sea, pasan muchas estas cosas, pero como tú bien lo decías, que lógicamente, pues en esta temporada pareciera que se abren portales y que toda esta energía del más allá, pues se hace más presente, entonces esto es lo que llama siempre, siempre la atención. Sí, y dentro de esta parte en la que quizás muchas personas ahora que nos estén escuchando, que compartan un poquito de este tema, les van a recordar algunas anécdotas propias o que les han platicado. Sí, Yo creo que yo aprovecharía para decirles, si quieren poner una pequeña ofrenda, si quieren poner la pura fotografía, una veladorcita, todo eso primero les va a traer a ustedes una tranquilidad, una conexión más allá, ¿no? Con la persona que están recordando. Y si tienen este temor de que quizás se abra de lo que estamos hablando del portal, de que pueda llegar otro tipo de espíritus y demás, yo personalmente no es que yo practique algo, pues extraño, esotérico, metafísico, nada de eso, pero pues sí creo mucho en ese tipo de energías, en lo que uno transmite, en lo que uno manifiesta, en lo que uno puede atraer o alejar de su persona. Yo en lo personal te comparto ahorita que yo puse aquí mi pequeña set, nada más es como de adorno, pues no tiene una ofrenda como tal, pero yo prendí una veladora aquí y en el momento que yo la estaba prendiendo y con el tema que íbamos a ver, lo que estuve leyendo y todo, pues al momento de prenderla yo estaba en mi cabeza diciendo, esta vela le doy el poder de la luz, alejo todo lo malo de ello y permito que la luz entre en mí. Entonces, para mí no era una frase que yo haya tomado de algún lado, salió de mi cabeza, pero era como una especie de cerrar esa parte. O sea, todas las personas tenemos la capacidad de atraer o de alejar las cosas de nuestras vidas. Y de una u otra manera, si ustedes, las personas, quieren prender una veladora, recordar a alguien, siempre acuérdense de llamar a la luz, llamar lo bueno y alejar aquello que no nos pertenece, que no se quede cerca de nosotros. oye, y ahora con tanta información que hay, sobre todo en Internet, porque hay gente que yo he escuchado que no saben cómo hacer pues lógicamente las divisiones de un altar, porque ya ves que llevan las dimensiones, los escalones, los niveles, como bien lo decía, los cuatro elementos representados por el agua, por la tierra, por el aire a través del incienso, por el fuego a través de las veladoras. Entonces, todos estos elementos uno los puede investigar, si tiene todavía este desconocimiento, los puede investigar pues, de manera internet y si lógicamente tuviera alguna persona conocida con toda esta información, pues acercarse y saber cómo hacerlo. Sabes que aquí en la universidad está el maestro, el arquitecto Frausto, que es especialista en esto, entonces él te habla de cómo hacer precisamente toda la cuestión de un altar, cómo hacerlo y si tienes pocos recursos, cómo también adecuarlo pues para que también las ánimas puedan tener como un buen viaje, lógicamente al llegar aquí, y un buen retorno al más allá. Sí, sí, yo creo que hay una estructura, como tú lo comentas, con ciertos simbolismos o significados, y esto es muy, muy tradicional, o sea, es ancestral incluso. Pero si nos fuéramos de una manera general a una persona común que quiere poner una ofrenda o quizás no lo ha hecho a un nivel de vasto conocimiento, yo creo que pudieran considerar tres posibilidades. Una de ellas es poner tres niveles, considerando el piso 1, nivel Sí, medio y nivel alto, como representación del inframundo, la tierra y el cielo. Lo pueden hacer con los 7 niveles que se refieren a esos 7 niveles en los que se alcanza el cielo, sí. desde, desde el infierno hasta el purgatorio y demás, toda esa representación religiosa. O bien, también se pueden poner 9 niveles en los que hablas de los 9 mundos que cruzan hacia el Mictlán. Esto tiene que ver ya más con lo prehispánico. Pero, pues no significa que si yo pongo 8 o 6 o 4, pues algo hice mal. O sea, todas las ofrendas dentro de sus eh, gran tamaño o volumen o ser muy sencilla, todas ellas tienen el valor que uno mismo les está aportando. Yo me acuerdo que en el departamento, un departamento chiquito que yo rentaba, pues yo en una repisa puse uno que compré en la papelería, lo desdoblaba así, era como una ofrenda así en chiquito, pero pues todo estaba dibujado, ya nada más puse la velita, puse los nombres de a quien yo se lo dedicaba y unas pequeñas cositas ahí, unas flores y comida, pero pues yo lo adapté a la forma en que pude por el espacio que tenía.
Entonces, pueden informarse, pueden buscar qué significan los niveles y qué debe de ir en cada uno, dónde ponemos, si era alguien religioso, dónde van las imágenes religiosas, dónde va la comida, dónde va la sal. La sal tiene el poder de purificar al alma que nos visita y también alejar a los malos espíritus. Casi siempre se dibuja un arco de sal para esa protección o cruces de sal, cruces de flores. La flor de cempasúchil funcionaba como un puente entre el inframundo y la tierra, pero también pues tiene que ver con la cosecha, porque hay flores que surgen en primavera y hay flores que surgen en otoño, en invierno. Entonces, esta es una de ellas, tiene mucho que ver con la naturaleza. Entonces, ahí buscando qué elementos podemos colocar, pues le vamos a dar mucho más personalidad y vamos a envolver mejor esta tradición con los simbolismos que le pertenecen. Sin embargo, pues realmente la ofrenda que cada una de las personas decida poner va a ser muy personal. Oye, Fer, y allá en Guanajuato, en el Cerro del Cubilete, ¿se hace también alguna representación ahora para estas fechas o algún altar por esta zona? Fíjate que de repente hay ciertas actividades que yo pensaba que las hacían cada año, pero más bien estas como que van cambiando, son como proyectos. En una ocasión sí me tocó escuchar que en el Cerro del Cubilete había una ofrenda y había como, iba a haber pan de muerto, iba a haber alguna especie de festival. En esta ocasión yo no he escuchado nada, ni el año pasado tampoco escuché que hubiera ahí en el cerro como tal. Sí. Sabemos que es parte de la iglesia, o sea, lo que está arriba al final es una iglesia y pertenece a todo el clero y todo esto, y ellos son quienes desarrollan estas actividades si se llegara a hacer. Lo que sí se ha estado repitiendo y que pues este año va a estar es en los túneles de Guanajuato, hacen toda una caminata muy grande, más bien cierran para el paso de autos y es peatonal. Hacen un pequeño túnel que es como de terror, ahí te espantan, sales y vas. Tienen maquillajes, venden cosas para tus altares, hay elementos tradicionales. Las famosas muñecas Marías de trapo, pues las venden ya caracterizadas como Catrinas y vas a encontrar también ahí grupos de danza, música, calaveras gigantes y también ahí ponen algunas momias como en exhibición, o sea, las llevan a esa zona. Entonces se vuelve una parte turística muy interesante porque te retrata mucho de la identidad de la tradición que ya ha adoptado su estilo aquí en Guanajuato. Ya tiene un estilo muy particular, sobre todo en la capital. En la capital, exactamente. Oye, y aquí, y sobre todo esta parte en Guanajuato con el tema del regreso de las ánimas, que hay, me imagino que hay más historias. Sí, bueno, hablando de ese tema específicamente, sé que en el municipio de Irapuato hacen un desfile las personas caracterizados de calaveras. Puede unirse quien quiera, pero también van personas como bien vestidas, ¿no? Como una muerte tal cual. Sí. Y pueden ir vestidas de una monja, pueden vestidos de un monje, de un sacerdote, de niños, o simplemente toda la vestidura como la muerte Catrina. Y Sí. a este paseo le llaman así, el retorno de las ánimas. Y es un paseo que hacen todos con veladoras en las manos en la noche de Día de Muertos. Aquí en León también se hace un recorrido de las ánimas, también le llaman, el paseo de las ánimas, y termina en el panteón, donde ya se esparce la gente. Y en Guanajuato capital hacen los tapetes de la muerte, toda la zona de peatonal enfrente del jardín principal, Teatro Juárez, toda esta zona, pues la puedes recorrer caminando, observando los tapetes que hacen, con semillas, con acerrín pintado, usan arroz, sal de mar, frijol y demás. Pero siento yo que tienen sus propias características. Entre estos municipios, Celaya tiene sus propias fiestas, Silao y así. Entonces, todo esto le ha dado un carácter muy particular a Guanajuato que no deja de tener relación con Michoacán, que lo tenemos al sur, con Aguascalientes, que es Ajá. donde la muerte Catrina, toda esta zona, y pues que nos pega por este lado hacia la Huasteca, San Luis Potosí. Entonces, de una u otra manera, todo lo que colinda al estado de Guanajuato le ha dado parte de su identidad. Y dentro de esa misma identidad, pues han surgido ciertas historias también, en las que las personas sí platican un poquito de cómo se han manifestado ciertas cosas paranormales en estas fechas o en estas prácticas en las que han sido parte. En la misma escuela en la que yo trabajo, pues también hay sus propias leyendas. Y eso que estamos trabajando sobre nuestro Festival de Día de Muertos y se hace por la noche y demás,
pero sabemos que existen ciertas cosas paranormales que han sucedido ahí mismo en la escuela. ¿Como cuáles? Así como de manera como más, más concreta, como cuáles, Fer. Resulta que en esta escuela donde trabajo, a mí me toca compartir en ambos turnos algunas horas de clases. Sin embargo, hay maestros que solamente trabajan en la mañana o solamente por la tarde. Entonces, esto implica que al utilizar los mismos salones, pues a veces reportan, este salón lo dejaron sucio, en este salón hay tal cosa, había comida aventada, no sé, cosas así, de la mañana para la tarde o de la tarde para la mañana. Total, que llegamos un día por la mañana y uno de los salones se encontraba totalmente destruido. Había bancas tiradas, mesas encima de los escritorios, había basura regada, todo como si hubiera habido mucho desastre. En esa escuela tienen a dos perros pitbull grandotes que son los que sueltan en la noche, ahí les dan de comer y pues cuidan cualquier cosa. Y primero dijeron, quizás se metieron los perros. Entonces la maestra que vio este salón así, con tal desastre, tomó fotos de todo y las reportó a la dirección para decir qué pasó en el turno de la tarde de ayer, que hoy nos entregan el salón de esta forma, ¿no? Entonces, el, la dirección, pues empezaron a preguntar, en la tarde no pasó nada raro, los muchachos salieron normal de clases, no hubo nada que reportar. No hubo manera de encontrar que los de la tarde hubieran hecho algo. Entonces, la segunda alternativa para ellos era que los perros se habían metido. Sin embargo, la maestra dice, no, yo cuando llegué, pues la puerta tenía puesto el cerrojo y no hay manera de que esto estuviera abierto. O sea, se dejan cerrados los salones siempre. No es que les pongan candado ni nada, pero sí se pone el cerrojo y se dejan las puertas todas emparejadas. Dijo, es que yo encontré el salón cerrado, pero lo encontré con este desastre total. Entonces, pues no hallaba ni una ni otra y solamente en ese salón. No hubo otro salón abierto, no hubo otro salón destruido, no había nada más que uno en específico. Entonces siguieron durante el día investigando y hubo una niña de ese salón que estaba muy nerviosa desde la mañana, alumna de segundo grado de ese mismo salón. Entonces la niña estaba muy alterada, estaba muy nerviosa, le dijo a la maestra que no se sentía bien, no explicaba qué tenía, pero pues simplemente no se sentía bien. Estaba sudando, estaba muy alterada. Entonces se acerca otra maestra que es un poco más sensible como es maestra, es psicóloga y da una materia que tiene que ver con la socioemocional y con toda esta onda. Pues la maestra comenzó a platicar con ella. Entonces la niña le dijo, es que yo le quiero contar algo, pero no quiero que piensen que yo estoy loca o que estoy inventando. Y ya, empezó a platicar la maestra con esa niña y en confianza la niña le dice, ok, por cuestiones familiares, yo tengo cierta sensibilidad a las energías, a los espíritus. Lo mismo le pasa a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela, a unas tías. Dice, podemos ver a los muertos en algunas ocasiones, vemos personas, pero te piden ayuda y no sabes si están vivos o están muertos. O sea, a veces vemos cosas. Uh-huh. Somos muy sensibles a las energías y a los espíritus. Y yo sé que en este salón está el espíritu de una niña, o al menos aquí en la escuela. Yo lo puedo percibir. Es un espíritu muy enojado, tiene mucha ira y fue quien hizo todo eso. Y la prueba está en que pues las fotografías no mienten. Todo eso lo destruyó y dice que si, o sea, yo percibo en esa energía, esa niña o ese espíritu que se manifiesta como una niña, yo veo una niña enojada, no pertenece a esta época, se ve mucho más antigua la época en la que pertenecía a este espíritu, pero dice que tiene mucha ira contenida y que la va a seguir proyectando. O sea, que esto no va a ser lo único que quiere hacer. Y yo tengo mucho miedo de estar aquí porque él está presente todo el tiempo. O sea, de hecho está en este momento aquí. Eso lo estaba hablando la niña afuera del salón en unas banquitas pegadas. Ahí había un escritorio que es de la prefectura y Sí. está pues el aire libre, digamos, ahí. Entonces ahí sentaron a la niña a platicar con la maestra y la maestra le dice, ok, ¿dónde está la niña? Y le dijo, atrás de usted, maestra, ahí está la niña. Entonces la maestra se sintió así que se le fue la sangre a los pies, trató de mantener la calma, le dijo a la niña que no se preocupara, que si se quería ir a su casa, y la niña le dijo que no, que ya con haberlo hablado, sacarlo, ya se estaba sintiendo mejor y se regresó a su salón. Bueno, pues era muy impactante conocer la historia porque se corrió la voz en el momento y estar viendo a los niños acomodando su salón, o sea, los veías recogiendo, barriendo toda la basura porque era el bote vaciado
como si a propósito lo hubieras recorrido por todo el salón para Ajá. tirar basura. Las mesas arriba del escritorio de los maestros, pues bajando sillas apiladas, o sea, unas con otras. Era una cosa muy extraña, muy, muy, muy raro. Y ver a los niños limpiando el salón, sabiendo que no hay una explicación de lo que estamos viendo toda la escuela y que además esta niña pues habla de este tema. Eso pasó hace 2 años, esa niña pasó a tercero, nunca volvió a hablar de la situación, no le preguntaron porque también era como hostigar a un niño Sí. y por cuestiones legales ya dejas ese tema como que por la paz. La niña se terminó graduando y se fue de la escuela, ya no volvió a manifestarse nada realmente, pero sí fue algo que nos dejó muy, muy, muy sacados de onda y no fue pegado a las fechas de Día de Muertos, fue más cercano a Navidad, como diciembre por ahí, que nos pasó eso. Oye, pero ese fenómeno de la revoltura del salón, ¿nada más pasó esa única vez? O sea, ¿no volvió a pasar? No volvió a suceder y no era en el mismo salón donde se supone que espantaron a la maestra y todo eso, o sea, fue un área diferente. Yo vivo cerca de la escuela y cuando a veces me salgo a pasear a los perros, camino en un parque que está pegado a la escuela. O sea, tú de la barda que separa el parque ves los edificios de la escuela. En ocasiones dejan las luces encendidas y a veces las dejan apagadas, no sé, pero siempre que ando yo paseándolos me quedo mucho viendo para allá porque yo siento que algo me va a salir o algo puedo ver en algún momento, no sé, pero sí te transmite una energía muy extraña en la escuela, sobre todo cuando ya se está quedando sola o es la noche, sí está muy cargada, pues se siente eso, pero no me ha tocado ver nada directamente que yo pueda atestiguar, solamente pues esta anécdota que te hablo y que sí vi el salón, sí vi las fotos de cómo lo encontró la maestra y vi a la maestra hablando con la niña y toda esta cosa. Pero pues, sí fue impactante, muy impactante porque realmente pues estamos hablando de una cosa muy ilógica por todo lo que acabas de comentar, ¿no? De que estaba cerrado el salón, de que nadie podía haber entrado, de la forma en cómo encontraron todo y que pues fue única vez nada más que pasó esta cuestión tan, pues, tan impactante. Sí, sabes que con tantos testigos, porque abren las puertas en la Ajá, mañana y pues entran todos los niños, se topan el salón así, pero había muchos viendo cuando abren la puerta, o sea, que llegan y el salón está cerrado. Obviamente desde la entrada abre el conserje y está el subdirector y están las personas apenas recibiendo niños, no hay nadie dentro de la escuela. Nada más el conserje pues mete a los perros, abre ajá, el portón y entran los niños, ven el salón cerrado y después lo encuentran hecho un desastre. Y tanto la maestra como los niños dicen, es que el salón sí estaba cerrado, no había nadie más aquí. ajá. Sí, todo eso se fue como eliminando otras alternativas que eran a la lógica y lo único que resultó al final fue la historia de la niña que tenía esta sensibilidad. Fue la única respuesta más cercana a darle pues un sentido. Sí, una explicación. Sí. ¿Y cómo finalmente, y a través de este programa, de este concepto de Alcar la Noche, hemos hablado con muchos invitados e invitadas, incluyéndote, y pues lógicamente siempre se le da o se le trata de buscar una explicación lógica, ¿no? Una explicación que me diga, bueno, pues pasó esto, pero cuando ya descartas absolutamente todo esto, entras al terreno de que fue un fenómeno paranormal, así como lo hemos estado hablando desde el principio de este episodio sobre esta cuestión de retorno de ánimas, que pareciera como algo romántico, esperanzador, pero que también pues se dan este tipo de fenómenos y que por tanto pues se vuelven reales. Sí, y fíjate que si empieza uno a ahondar en el tema, dentro de la cultura mexicana hay muchísimos puntos en los que son muy interesantes. Por ejemplo, el otro punto, el que yo te quería compartir sobre este retorno de las ánimas o esa conexión con las ánimas, estaba leyendo que en la ciudad de Mitla, en Oaxaca, Uh -huh. existe un laberinto del inframundo que hicieron los zapotecos. Entonces, existía desde el Wow. siglo más o menos XVI un templo que pusieron encima, pues con la llegada de los españoles y con la evangelización, donde hubiera alguna manifestación teológica o algo de las creencias de los habitantes, Sí. pues ponían algún templo, ¿no? O se hacía el choque pues ahí para evangelizar y todo esto. Se dice que se construyó el templo encima y, y que abajo de ello existe un laberinto que es muy profundo porque los zapotecos consideraban que esto era una conexión para poder hablar con los espíritus del inframundo.
O sea que ya existía desde la época prehispánica esta creencia de poder hacer una conexión con algo que había debajo de nosotros, no llamándolo infierno como tal, porque eso es ya quizás algo más religioso del cristianismo y todo esto, Sí, pero sí con algo que estaba debajo a donde los espíritus se estaban albergando y una conexión con el mundo terrenal. Se cubrió y hasta el día de hoy no se ha podido encontrar la entrada para ese laberinto. Se han hecho resonancias, se han hecho estudios a través de magnetismos y de otras situaciones un poco más específicas en las que se ha podido detectar que abajo hay laberintos, pero no se ha tenido acceso a ellos hasta el día de hoy. Se dice que cubrieron totalmente todos los accesos, pues los españoles, con el fin de terminar con esa conexión y aparte porque les daba cierto temor el hecho de que les hablaran de que era una conexión con los muertos y que era un laberinto que podía llegar a una gran profundidad. Y pues relacionado con esto, la ciudad de Mitla, precisamente, que es donde está, pues viene del término Mictlán, que al final es el lugar donde descansan los muertos. sí, los Entonces, muertos. como que todo esto tiene una relación muy misteriosa, muy extraña con esa necesidad del ser humano, o al menos dentro de nuestras propias culturas, por enlazar y conectar un, sí, hacer esa conexión pues con los espíritus que ya no están en nuestro plano, pero que todavía pueden tener esta información, ir, venir, consultarles. Sí, pues es esta gran incertidumbre. Yo creo que desde que el ser humano tiene conciencia sobre que hay más allá de nuestra propia dimensión y nuestra realidad, y pues esta gran pregunta del millón que es qué pasará cuando nos morimos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Se habla de muchas cosas, desde el aspecto religioso, esotérico, metafísico, paranormal, pero finalmente pues yo creo que lo vamos a descubrir cuando nos toque irnos de este mundo, ¿no? Sí, y sobre todo que pues no le tengamos, bueno, eso ya es más personal de alguna manera, pero yo invito a la gente a no tener ese temor por la muerte, sino es como verlo como una etapa, un proceso en el que al final de nuestras vidas, nuestras historias, en el momento en que tenga que concluir, pues simplemente es despedirnos de ello para no dejar cosas pendientes o no sentir también, porque luego sucede esto que también quizás sea todo un tema distinto en el que la gente no suelta del todo al ser Sí, querido y lo mantiene aferrado y no lo deja ni descansar, ni alcanzar la luz, ni trascender, sino que lo mantenemos por el propio recuerdo y aferrarnos a él, pero desde una u otra manera el espíritu no está descansando. Entonces es como verlo de esa otra manera en la que tenemos tanta cercanía con la muerte, digo, a estas artesanías son cráneos, son pintados, hay máscaras en las que cubro a mi yo y me convierto en algo más, ajá, transformándome en una calavera. De hecho, la taza que utilicé hoy pues es de una danza donde viene el diablo, viene la muerte. Es una danza tradicional de Guanajuato. sí, Bueno, es una, más bien es como la representación de la Semana Santa y le llaman la Judea, porque es el beso de Judas, la traición y todo esto religioso, pero a través de personajes en donde también interviene mucho la muerte, el diablo, pero no en un sentido diabólico, religioso, sino en un sentido cultural, como una cultural. representación enérgica de lo que hay más allá. Entonces, estamos muy cercanos a la muerte de una manera en la que es como una vieja amiga, que en algún momento nos va a alcanzar, nos va a dar la mano, y pues hay que conocer esas etapas, aceptar esas etapas. Claro, exactamente. Fer, pues yo creo que duraremos aquí muchísimo tiempo hablando del tema y de otros más, pero pues el tiempo se nos está agotando. Te quiero agradecer el poder participar aquí en este nuevo formato de este programa de Al Caer la Noche y ahora en esta forma de podcast. Y bueno, pues hacerte la invitación para que sigamos hablando de otros temas más. Como siempre agradecido. Y antes de despedirnos, la gente que esté interesada en seguir platicando contigo respecto a este u otros temas más, ¿cómo te puede localizar? ¿Cómo puede llegar hacia ti? Pues me van a encontrar en redes sociales como GH Fernando y si gustan que hablemos de algún tema o recordar algún tema, si es que llegaron a escuchar algún programa anterior, quieren que lo retomemos o darle continuidad o nos pueden dar alguna propuesta, pues yo estoy muy apegado como a esta onda de las tradiciones y de la cultura mexicana, en temas así medio sociológicos, todo eso me interesa mucho y lo podemos abordar o nos pueden contar sus anécdotas y luego las leemos también. Perfecto, Fernando. Pues te mando un fuerte abrazo
estaremos en contacto. Un fuerte abrazo hasta el bello estado de Guanajuato. Ojalá pronto también podamos trasladarnos por allá, porque siempre para mí es muy placentero visitar Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, León, en fin, con tantas cosas tan hermosas que vi por allá, empezando por su gente y luego con todas las cosas culturales que se tienen por allá, y pues ojalá pronto estemos allá o que aquí nos veamos también, nos demos un abrazo. Claro que sí, pues con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, la confianza y a toda la gente que nos ha estado compartiendo este tiempo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Él es Fernando González y bueno, pues es momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este programa y saber que, bueno, pues la muerte siempre tiene una gran representación en nuestro país a través del día 1 y 2 de noviembre, que estamos ya prácticamente a unos días, y que, bueno, pues recordar a nuestros difuntos es volverlos a tener presentes en nuestro plano. Mi nombre es Carlos Padilla y gracias en la producción a Eloy García, y que pasen buenas noches.